Lo que os voy a presentar hoy es qué nos cuenta la luz invisible. Y bueno, vamos a hablar un poco de la astrofísica de los rayos gamma y de un poquito más. No quería poneros un índice como se hace usualmente en las presentaciones, porque me gustaría que os fijarais más en lo que estaba escrito en el tríptico que tenéis ahí afuera o que si lo habéis cogido, para ver los diferentes puntos que vamos a tocar. He intentado hacer una presentación de, además de la astrofísica de los rayos gamma, un poco de cómo se trabaja en los diferentes experimentos que vamos a ver. Entonces, aquí he marcado las cosas más importantes, que son las observaciones de diferentes fuentes que emiten radiación electromagnética, el espectro electromagnético, de donde empezamos, los fenómenos astrofísicos y los Imaging Atmospheric Character Telescopes, que son los instrumentos que vamos a ver para ver la parte no térmica del universo. Y nos focalizaremos más en MAGIC y CTA. Para empezar, bueno, claramente ver que se escribe luz invisible es una cosa un poco rara, porque nosotros sabemos que la luz la podemos ver. Entonces vamos a ver qué es esta luz invisible. Y empezamos desde 0,0. Por repasar un poco qué es la luz. La luz se puede ver como onda o como partícula. Y bueno, Newton y Huygens y Young un poco se estaban peleando sobre esto, porque Newton decía, no, claramente la luz se puede ver como partícula. Rebota el rayo de luz y va directo y no puede ser una onda. Y en vez de Huygens y Young, si os acordáis de los experimentos, dicen, no, la luz tiene propiedades de onda, como puede ser una partícula. Y bueno, al final acabaron decidiendo que la luz es onda y partícula, y todo esto está sumarizado en la ecuación de de Broglie, que dice que la luz, entonces los fotones y toda la materia se puede describir como partícula y también como onda. Entonces podemos describir la luz con las propiedades de las ondas, veis lambda igual a c dividido por la frecuencia, y donde c es la velocidad de la luz, que sabemos que es 3 por 10 a la 8 metros al segundo, o como cantidad de movimiento del fotón, y entonces que la cantidad de movimiento es la energía dividido por la velocidad de la luz. Bueno, una vez que sabemos esto, ya podemos ir a ver el espectro electromagnético. En este caso vamos a ver la caracterización de la luz como onda, y vemos las diferentes longitudes de onda, y entonces podemos empezar de la onda más larga con las ondas de radio, después vamos a las microondas, infrarrojo, visible y ultravioleta, y vamos después a las longitudes de ondas más pequeñas, que son los rayos X y los rayos gamma. Pero si lo vamos a ver por el punto de vista de la partícula, vamos a ver también las energías que tienen estos fotones. Entonces se pueden ver que la energía es directamente proporcional a la frecuencia de la onda, pero inversamente proporcional a la longitud de onda. Y que nuestro espectro del visible es una parte muy pequeña del espectro electromagnético total, y tenemos muchas más energías y muchas más longitudes de onda que podemos ver. Aquí os he puesto, si no os acordáis, el electronvoltios, cuánto vale en julios. Bueno, entonces hemos visto el espectro electromagnético como onda y como partícula, y sabemos que la onda, entonces la radiación, puede ser asociada a una temperatura, según la ley de Planck, y lo vemos en este espectro. Y entonces podemos ver que por cada cuerpo, por cada longitud de onda, tenemos una temperatura diferente. Y esto se puede describir a través del cuerpo negro. ¿El cuerpo negro qué es? Es un cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega y la remite como calor. Y se puede esquematizar en esta manera. Entonces tenemos una cavidad con un agujero muy pequeño de donde llega la radiación. En esta cavidad la luz rebota y viene emitida a través de una radiación y en todos los lados. Entonces es una radiación isotrópica. Pero lo que vemos nosotros de todos estos cuerpos, claramente esto es en micrómetros, así que si lo comparáis con la tabla de antes era en nanómetros, estos cuerpos claramente emiten en este rango de longitudes de onda. Pero por longitudes de onda más pequeñas no podemos describirlo en esa manera, no podemos escribir como una radiación térmica que viene emitida. Y por ejemplo en este caso podemos ver, si cogemos la estrella más caliente que nunca hemos visto, todavía con la estrella más caliente no podemos llegar a longitudes de onda así tan pequeñas. Y las longitudes de ondas tan pequeñas son propiamente la que queremos buscar nosotros en este caso. Entonces vamos a los rayos X y a los rayos gamma. Como os he dicho, tenemos diferentes longitudes de onda, diferentes energías. Entonces, en nuestro caso, vamos a ver los rayos gamma, pero cada objeto del universo se puede ver en diferentes longitudes de ondas, en diferentes energías. En este caso,
os enseño la Vía Láctea, cómo la podemos ver de diferentes maneras. Por ejemplo, si empezamos desde arriba, vemos la Vía Láctea en el radio. Podemos ir más abajo y ver en el infrarrojo, y podéis ver que es muy diferente desde lo que veis arriba. Y si seguimos, en el óptico, que no sé si nunca la habéis visto así, pero se ve así, directamente con el ojo. Y después podemos ir a los rayos gamma, que claramente no podemos verla, no podemos saber que es como el óptico, pero vamos a coger la intensidad de la radiación que nos llega, y este es el espectro que tenemos. Entonces, ¿qué son estos rayos gamma? Estos rayos gamma han estado descubiertos por primera vez da Pauvillard, que era un físico y químico francés en el 1900. Estaba estudiando el decaimiento de núcleos y ha visto esta radiación muy fuerte, muy energética. Pero él no sabía qué era y hipotizaba que era como un decaimiento beta. Entonces decía, bueno, la cogemos como un decaimiento beta que tenga una muy alta energía. Pero lo que le puso el nombre de gamma fue Rutherford, algunos años después. ¿Y dónde se puede encontrar? Bueno, se puede encontrar en los decaimientos nucleares, se puede encontrar claramente en física nuclear, en fusión nuclear, se puede encontrar en la astrofísica y también viene usada mucho en la medicina y en física médica. Pero nosotros en el universo nos focalizamos en la parte de astrofísica y vamos a ver diferentes procesos que emiten rayos gamma en el universo. Y aquí tenemos diferentes procesos que están identificados por diferentes propiedades. Los procesos que tenemos desde arriba, tenemos la interacción de los rayos cósmicos con la materia. ¿Qué son los rayos cósmicos? Los rayos cósmicos son partículas cargadas que tenemos en el universo y que llegan hacia nosotros. Entonces, esta interacción se puede ver, por ejemplo, tenemos una aniquilación de electrón y positrón. Estas dos partículas cargadas, cuando aniquilan, emiten rayos gamma. Tenemos también la radiación de frenamiento, cuando tenemos una partícula, un núcleo, por ejemplo, y otra partícula cargada que está alrededor, que está viajando por ahí. ¿Qué hace? Esta viene frenada por el núcleo y esta emite rayos, que son rayos X en este caso. Pero después os explicaré por qué nos interesa también esta radiación de frenamiento. Tenemos también la interacción protón-protón. De lo que sale desde aquí son partículas que tienen una masa un poco más pequeña del protón y lo que hacen es, estas partículas decaen en rayos gamma. Entonces también vamos a ver estas partículas. Después tenemos la interacción de los rayos gamma con los campos magnéticos, que es probablemente la radiación de sincrotrón. Entonces tenemos campos magnéticos muy fuertes que hacen que la partícula cargada esté obligada a viajar en este campo. La partícula, siendo obligada a viajar en este campo, emite radiación y la emite en radio y en rayo X. Y también tenemos la interacción de rayos cósmicos con fotones. Y vemos que tenemos un electrón que interactúa con un fotón y nos deja un fotón de energía más alta, que es el efecto Compton inverso. Entonces, ahora sabemos más o menos los procesos que tenemos en el universo que puede pasar. Algunos se emiten en gamma, algunos emiten energía un poco más bajas. Y vamos a ver los objetos donde se pueden encontrar estos rayos. Los que os decía emiten energía un poco más baja y entonces, nosotros con la instrumentación lo que queremos ver son en gammas. ¿Por qué vamos a ver esos procesos también? Porque la unión de diferentes procesos llega a darnos rayos y radiación que emiten gamma. Entonces, en el universo empezamos un pequeño listado de todas las fuentes que podemos ver en gamma. Los primeros son los núcleos galácticos activos. Estas son regiones muy compactas en el centro de algunas galaxias. Y emiten, se encuentra siempre un agujero negro supermasivo y desde allí emite una energía muy fuerte que es en gamma, sobre forma de jets de miles de parsecs de extensión. No sé si nunca habéis escuchado que es un parsec, es una unidad de medida de la distancia que se usa en astrofísica, ¿vale? Entonces son muy, muy, muy grandes estos objetos. Claramente son fuentes de radiación de las más intensas del universo, tienen una muy alta luminosidad y emiten en la mayor parte del espectro electromagnético, entonces no los vemos solo en gamma, lo vemos también en otras longitudes de onda y en otras energías. Y tienen claramente una muy alta variabilidad. La radiación que tenemos desde estos agujeros, estos núcleos galácticos activos, llega del facto de que la materia que está alrededor del centro de este núcleo se va cayendo en el agujero y cayéndose en el agujero emite radiación.
Aquí tenemos un vídeo, un pequeño vídeo de otra fuente, otras dos fuentes que vamos a estudiar en gamma. Esta es una explosión de la supernova, y en este caso es la nebulosa del Cangrejo. Y lo que nos queda de esta explosión, bueno, aquí se va todo el gas y el polvo, que en realidad se queda allí. Tenemos esta estrella. ¿Qué es esta estrella? Bueno, esta es una pulsar. Una pulsar es una estrella de neutrones, la que veis ahí en el centro, muy pequeña, que tiene una masa de alrededor de 10 a la 6 masas de la Tierra y una rotación de 70.000 kilómetros por segundo. Esta estrella es muy pequeña y muy masiva y tiene un diámetro de 10 a 20 kilómetros. Entonces, pues, si os fijáis, es como desde aquí hasta Barcelona, una estrella así, ¿vale? Y esta estrella, por ejemplo, en el caso de la CRAB, en el caso de la nebulosa del Cangrejo, hace 33 giros por segundo. Entonces, haciendo estos giros muy rápido, emite radiación. Emite radiación, bueno, todavía no se tienen los modelos teóricos concretos y que saben bien lo que está pasando en el centro de una pulsar. Pero lo que sabemos es que emite, bueno, tiene estos campos magnéticos. En el centro tienes líneas abiertas de campo magnético y en la parte más central tienes líneas cerradas. Entonces, lo que hace es emitir en el centro, emite ese rayo X, pero nosotros vemos la parte que veis ahí en verde y la parte en azul. Desde allí podemos ver los rayos gamma que no llegan hasta nosotros. ¿Y cómo sabemos que tenemos esta pulsar? Bueno, si la pulsar no emite los rayos que veis allí, bueno, el impulso que veis allí hacia nosotros no lo conocemos, no sabemos que hay una pulsar. La única manera para saber que hay una pulsar es que ella tenga su eje hacia nosotros. Una vez que sabemos esto, podemos observarla en gamma. Pero os decía, en el vídeo que habéis visto antes, teníamos dos objetos interesantes, la pulsar y la remanente de supernova. ¿Qué es? Es un gas de polvo, gas y polvo, que se quedan después de la explosión de supernova, de esta estrella muy viejas. ¿Y por qué son importantes para nosotros? Estas nubes son importantes porque, como os decía antes, tenemos estos rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos están en todas las energías, en todo el espectro electromagnético. Y queremos saber de dónde llegan. Entonces, con estos objetos pensamos que los rayos cósmicos interactúan con el gas y el polvo de estas nebulosas y hagan shock de difusos y acelerados que llegan hacia nosotros y emiten en gamma. Entonces, por esto digo, es otra fuente que podemos observar y es que es muy importante para nosotros. Otras fuentes son los sistemas de binarias. Y tenemos en este caso dos tipos de sistemas de binarias. Tenemos las pulsar wind binaries, que son púlsares y estrellas BE. ¿Qué es? Los sistemas de binarias son dos estrellas que están rodeando alrededor de su centro de masa. Y poco a poco se van haciendo más juntas y más juntas hasta chocar. Vale, bueno. Muy largo tiempo, pero esto es el fin de estas dos estrellas. En este caso tenemos una pulsar, lo que hemos visto, y una estrella B. ¿Qué es una estrella B? Es un tipo de estrella, B es una nomenclatura que se le da dependiendo de la luminosidad que tienen las estrellas, de la magnitud que tienen. Y usualmente se encuentra estrellas B, que son un tipo de estrella, de lo que os decía, que depende de la luminosidad de la magnitud, pero la E que está añadida aquí es porque emite radiación de hidrógeno, líneas de hidrógenos. ¿Y por qué emites estas líneas de hidrógenos? Porque tenemos material alrededor de esta estrella que viene absorbido y puede emitir en estas líneas. Entonces tenemos un viento que viene dado por la estrella y un viento que viene dado por las pulsas. Y todo este movimiento nos va emitiendo rayos gamma. Otro sistema de binarios que tenemos son los microquasar. Y estos consisten en una estrella y un objeto compacto, que usualmente es un agujero negro. Y claro, estos también son muy importantes porque el agujero negro va quitando material de la estrella y quitándole material va a emitir estos jets de rayo X con variación temporal. Y también tenemos emisiones en gamma, es en el orden de GeV y del TeV. GeV tenemos 10 a la 9 electronvoltios y 10 a la 12 electronvoltios. Pero no vamos a observar en gamma solo fuentes directas, en este caso, porque tenemos diferentes objetos astrofísicos y decimos, bueno, vamos a observar estos. No, vamos a observar en gamma otros procesos. Y aquí, por ejemplo, podemos empezar con este proceso. ¿Qué hay? Bueno, los gammas, si pensáis, son fotones que llegan hacia nosotros.
Y estos fotones pueden llegar hacia nosotros, ¿por qué? Porque no son partículas cargadas, son neutras y no chocan con nada en el universo, entonces pueden llegar. Pero hay otros tipos de partículas que son los neutrinos que también pueden llegar hacia nosotros y pasarnos también, como veis por aquí. Pasan la Tierra y se van al otro lado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos también ver estos procesos y ver procesos relacionados con los neutrinos. Y, por ejemplo, aquí, lo que os decía antes, tenemos una combinación de dos procesos que pueden pasar en astrofísica. Tenemos la radiación de sincrotrón más el inverse Compton, que nos da un rayo gamma, y esto lo podemos detectar. Entonces, lo que va a pasar en un evento de neutrinos, ¿qué es? Es la aniquilación de un protón con un protón o de un protón con un gamma, que os da partículas pesadas que después a su vuelta decaen. Por ejemplo, aquí en gamma-gamma, aquí nos decaen en neutrinos y así. Así que, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos experimentos que van a medir, bueno, a ver si hay neutrinos que llegan hacia nosotros, como IceCube, por ejemplo. Y él nos dice a nosotros, bueno, nosotros tenemos un evento de neutrino. Vosotros podéis observar el gamma que está asociado a este evento. Apuntamos, por ejemplo, en este caso, los telescopios hacia allá y vamos a ver si detectamos algo. Otros objetos que podemos ver indirectamente siempre son las ondas gravitatorias. ¿Qué son? Que son la perturbación del espacio-tiempo producida por un cuerpo masivo acelerado. Y en este caso también, como pasa con los neutrinos, nosotros vamos a ver la parte electromagnética de la emisión. Y vamos asociados a otros experimentos que detectan ondas gravitatorias, que son, por ejemplo, Virgo, LIGO o esos tipos de experimentos. Y en este caso hay un ejemplo de lo que pasa en esos experimentos, esos que ven. Este es el evento que ha estado detectado el año pasado, o el otro año, no me acuerdo ahora. Y había dos agujeros negros que estaban rodeando como un sistema de binarios, ¿vale? Y se hacían más cerca y al final han aniquilado entre ellos. Se han puesto juntos y lo que veis aquí es el llegar de la onda gravitatoria hacia el evento más grande y después ya se va. Entonces lo que vemos nosotros es, bueno, ellos tienen la señal de la onda gravitatoria que está llegando, nos dicen a nosotros, miráis, tenemos ese señal, podéis observar allá. Y lo que vamos a ver es la parte gamma que nos llega desde allá. Otros eventos que vamos a observar son los gamma ray bursts. Nosotros no sabemos qué son. Estos son eventos muy energéticos desde el universo, que puede pasar que un día estamos ahí observando y nos pasa directamente así. ¿Y qué son? Son explosiones, como he dicho, muy potentes que vienen al cielo cada día y llegan hasta 1051 Hz de potencia. La emisión de radiación que tienen ellos puede ir de pocos segundos hasta varios minutos. Y por eso podemos decir, bueno, lo observamos por un poco, seguimos observándolo si por ejemplo tenemos un afterglow, que es una parte la segunda parte de la emisión del gamma ray burst, o podemos parar de observar, porque claramente no sabemos cuánto va a llegar por cuánto tiempo va a tardar esta radiación. Y como os he dicho, tenemos un origen desconocido. Por ejemplo, podría ser colapso de estrella supermasiva o fusión de estrellas de neutrinos, o no sabemos. Después tenemos la materia oscura, que es el que trabajo yo. Por la materia oscura tenemos diferentes candidatos. Dependiendo de la energía, la podemos estudiar en diferentes longitudes de onda. Lo que tenemos más en consideración cuando vamos a estudiar los rayos gamma son los WIMPs, que son Weakly Interacting Massive Particles. Y entonces son partículas que interactúan muy débilmente con todas las partículas que conocemos de modelos estándar, pero que son muy masivas. Y estas partículas, en este caso el neutralino que consideramos, puede aniquilar en dos camas o puede aniquilar en partículas más pesadas y después decaer en piones que pueden ser cargados o neutros, y desde allí también cogemos gammas. Y claramente sabemos que hay estos procesos que pueden pasar desde los modelos teóricos, pero ¿dónde vamos a verlos estos procesos? Tenemos diferentes sitios donde podemos verlos dependiendo de la cantidad de materia oscura que encontramos en los sitios. Viendo a ver la rotación, la velocidad de rotación de las estrellas o de galaxias en cúmulos de galaxias o de estrellas, podemos ver cuál es la cantidad de materia oscura que nos expectamos desde ese sitio.
Entonces, por ejemplo, diferentes sitios que tenemos son el centro galáctico, tenemos el halo del centro galáctico, tenemos las galaxias esferoidales nanas o los clústeres de galaxias o así. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Puntamos allá y decimos, bueno, esperamos de ver algo, porque todavía no sabemos de dónde llega esta materia oscura. Otros objetos, bueno, otra fuente que emiten gamma o que se puede estudiar a través de los gamma es el Extragalactic Background Light. Esta luz es una luz que permea todo el universo y bueno, que está hecha por los diferentes procesos que tenemos en el universo y se queda allí, es como un polvo que se queda allí. ¿Y cómo podemos detectarla? Bueno, tenemos fuentes muy lejanas, entonces muy viejas en el universo, vamos hacia atrás en el tiempo y vamos a ver fuentes que han emitido muchos años antes y que son muy energéticas. ¿Qué hacen estas? Estas se emiten en los diferentes procesos y nosotros podemos ir a detectar los gamas que llegan. Y entonces, si por ejemplo estas fuentes emitieran con ese espectro de allá, lo que vamos a ver nosotros no es ese espectro, pero es un espectro muy diferente. Dependiendo de si la asociación es muy alta o baja, tenemos un espectro que no llega y podemos ver cuál es la cantidad de luz extragaláctica de fondo que tenemos entre nosotros y la fuente que ha emitido. Después tenemos otro proceso, un principio físico que se puede estudiar. Ese es un poco más teórico y es la evaluación de la invariancia de Lorentz, que dice, esta es una evaluación de las predicciones fundamentales de la relatividad especial y, por ejemplo, el principio de relatividad, la constancia de la velocidad de la luz y todo esto. ¿Y cómo se ve? Bueno, esto, si lo reconocí, la ecuación de la dispersión de los fotones en el vacío dependiente de la energía. Entonces, la energía al cuadrado es la cantidad de movimiento al cuadrado por la velocidad de la luz al cuadrado, más la masa al cuadrado por la velocidad de la luz a la cuarta, y le añadimos este factor aquí al final. Este depende de este EQG, que, bueno, no os voy a explicar qué es, estos son todos cálculos teóricos que hoy llegan, pero lo que necesitamos nosotros es ver cuál es esto, cuánto vale esto, porque dependiendo de cuánto es, hay una corrección más alta o más baja a esa ecuación. ¿Y cómo podemos verlo? Bueno, si veis aquí es un efecto muy pequeño, es un efecto que casi no se ve, pero es acumulativo. Y entonces, si vamos a ver fuentes que emiten que son muy energéticas y que están a una larga distancia desde nosotros, podemos ver, si tenemos suerte, la diferencia en los tiempos de llegadas de los fotones que llegan desde esta radiación emitida. ¿Y cómo podemos verlo? Por ejemplo, una de estas fuentes que emiten son las lentes gravitatorias. Las lentes gravitatorias son objetos muy masivos que hacen una curvatura del espacio-tiempo. ¿Y qué hace? Si tenemos un objeto atrás de este objeto muy masivo, la luz que no llega hacia nosotros no es en recta, pero sigue el espacio-tiempo que ha estado desviado, que ha estado cambiado por el objeto muy masivo. Y entonces tenemos puntos, por ejemplo, o vemos líneas o galaxias que no son rectas o que son curvadas por esta curvatura del espacio-tiempo. O también podemos saber el anillo de Einstein. El anillo de Einstein lo tenemos cuando la fuente que está emitiendo está justamente detrás de la lente gravitatoria. Y nosotros vemos la luz que llega como un anillo directamente atrás de esta lente. ¿Cómo se pueden usar? En este caso, en el ejemplo de MAGIC, hemos visto esta lente gravitatoria, que es la B0218. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, tenemos la fuente primaria, la que emite rayos gamma, que está a 7 millones de años desde nosotros. ¿Okay? La lente gravitatoria está a 6 millones de años, entonces es muy lejos. Y los fotones que no llegan, ¿qué son? Son fotones, por ejemplo, si tenemos en cuenta de dos fotones, para hacerlo más sencillo, los fotones que nos llegan con longitud de ondas de todos los tipos, pero llegan juntos, es una única radiación. El problema es que cuando llegan hacia nosotros tenemos un retraso desde dos señales de 11 días. Entonces, desde esto podríamos ver efectivamente si hay esta Lorentzian Bias Violation. Bueno, ahora os he explicado un poco casi todos los eventos, los procesos que tenemos en el universo que emiten en rayos gamma. Pero ¿cómo lo detectamos? Dependiendo de la energía, entonces no solo de los gamas, podemos usar diferentes instrumentos. Claramente, como os he dicho antes, si las púlsares no emitieran hacia nosotros en
X o en otros intervalos de energía nos podemos detectarlas. Entonces, no tenemos que ayudar entre todos los instrumentos, entre todas las energías, para ver las fuentes que tenemos en el universo. Y además, no todas las energías pueden llegar hacia nosotros. Hacia nosotros no entiendo a la Tierra, entiendo hacia el suelo de la Tierra. ¿Por qué? Porque tenemos la atmósfera y la atmósfera nos para todas las radiaciones que tenemos dependiendo de la energía. Entonces, por ejemplo, podéis ver aquí que en la energía de radio tenemos los radiotelescopios. Entonces, las ondas radio llegan hacia la Tierra. Tenemos los telescopios ópticos, de esos tenemos muchos. Tenemos también los telescopios en infrarrojo. Tenemos muchos satélites que pueden ver todas las energías porque no tienen la atmósfera. Y tenemos los telescopios Cherenkov y las matrices de contadores. Entonces, como he dicho, tenemos que ayudarnos entre nosotros y cada instrumento, cada experimento tiene que ver una parte diferente del cielo. Y aquí veis en el eje X la energía, y entonces dependiendo de la energía tenemos muchos experimentos. Y aquí, por ejemplo, esta es una matriz de contadores, OC. Tenemos ESS, que es un telescopio en Cherenkov, tenemos MAGIC, tenemos CTA, tenemos Fermi, que es un satélite. Entonces vamos a compartir el cielo que podemos observar. Ahora nos vamos a focalizar en los telescopios en Cherenkov, como os he dicho en la introducción, que hay diferentes, estos son los más famosos. Tenemos los telescopios de MAGIC, que están en el Roque de los Muchachos, son 2 telescopios. Tenemos los de ESS, que están en Namibia. Tienen 5 telescopios, 4 más pequeños y 1 más grande, que lo llaman el Big Brother. Tenemos Veritas, que tienen 4 telescopios en Arizona, y tenemos CTA, que todavía tiene un telescopio. Pero os explicaré un poco más después. Entonces, ¿cómo detectamos los rayos gamma? Claramente, si vamos un poco atrás aquí, a ver si va. Aquí, ok. Podéis ver aquí que la radiación llega hasta este punto. No es como los radiotelescopios o los telescopios ópticos, que la radiación llega hasta el suelo. Entonces, ¿cómo hacemos a detectarla? A través de la radiación Cherenkov. Tenemos, por ejemplo, consideramos un fotón que no llega a la atmósfera, es una partícula súper energética que no tiene masa, ¿y qué hace? Este fotón choca con las partículas de la atmósfera. ¿Okay? Chocando con las partículas de la atmósfera, crea dos partículas que son electrón y positrón. Estas 2 partículas son muy energéticas y cuando viajan en la atmósfera se encuentran con los núcleos de la atmósfera, los núcleos que tenemos de todos los componentes de nuestra atmósfera. Y como son partículas cargadas y tienen muy alta energía, cuando viajan por ahí viajan a una velocidad mayor de la luz en el medio. Entonces, no podemos superar la velocidad de la luz, pero en el medio, si consideramos el índice de refracción, vamos a una velocidad más alta. Y en este caso, si vamos a esta velocidad más alta, liberamos energía a través de fotones, que son fotones Cherenkov, que son fotones que emiten una radiación blue, azul. Estos se crean estos fotones, empiezan a ir hacia el suelo, y también los electrones vienen frenados. Y entonces, por la radiación de frenamiento que ya hemos visto antes, vienen frenados y dejan otros fotones que otra vez se dividen en electrón y positrón y sigue este proceso hacia el suelo. Entonces tenemos la primera interacción del primer fotón, que es a 20 kilómetros desde nosotros, y después tenemos el máximo de la cascada a 8-12 kilómetros, y no llega hasta el suelo como una piscina de 120 metros de diámetro. Bueno, este es un vídeo de lo que pasa de los procesos. Entonces veis que se empieza a dividir, hasta que llega a esta cascada de luz azul y va a los telescopios, en este caso son los de MAGIC. Bueno, este es un vídeo muy viejo, así que se ve un poco así. Llegan hasta los telescopios, se reflejan sobre los espejos y vienen detectados por la cámara. ¿Y qué detectamos? Detectamos estos eventos. Esta es la cámara vieja de MAGIC y lo que vemos, bueno, son los eventos allí que veis en el azul claro. Y podemos tener diferentes eventos. Esto que habéis visto ahora es una cascada electromagnética, leptónica. Y aquí se veis, se está formando la cascada y el signal. Vale, entonces, como os he dicho, tenemos muchos eventos y se pueden distinguir por la forma, por lo que vemos en la cámara. Por ejemplo, el primer evento, lo que veis allá, es un muón.
Y aquí tenéis la explicación, el muón decae en gamma y hace este círculo en la cámara que podemos ver así directamente. El segundo evento es una cascada hadrónica, porque veis esta mancha aquí, más un muón, que veis el círculo. Y el tercero es el Night Sky Background, es la luz que veremos de todas las estrellas todas las noches. Entonces, ¿por qué digo que hay cascadas tectónicas y cascadas hadrónicas? Claramente porque tenemos los rayos gamma que llegan hacia nosotros y que hacen todo el proceso que os he dicho, entonces llegan, nos dan positrón y electrón y así. Y hay las partículas cargadas, los rayos cósmicos que llegan hacia nosotros también. Y estas partículas cargadas no decaen de la misma manera. Lo que los diferencia es la anchura de las dos cascadas y podemos distinguirla claramente en los telescopios. Ahora vamos directamente a qué son los telescopios, y en este caso lo de MAGIC, que es el telescopio por lo que trabajo yo. MAGIC es una colaboración muy grande, tiene alrededor de 180 miembros, y bueno, 280 si contamos todos los ingenieros, los técnicos y eso, y es una colaboración de 12 países diferentes. La colaboración tiene estos dos telescopios que están en el Roque de los Muchachos, en La Palma. Está allí en el centro, encima de la caldera del Taburiente. Y estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Estos dos telescopios tienen un diámetro de 17 metros. El primer telescopio, que es el M1, ha estado construido en el 2003, cuando han empezado las actividades. Y el segundo telescopio ha estado construido en el 2009. Entonces, con el primer telescopio observaban solo con uno, y entonces monodita. Con el segundo telescopio han empezado a observar en estéreo, entonces tenemos más informaciones con dos telescopios. Las energías que podemos ver es desde los 70 G hasta los 30 T. Podemos ir un poco más bajos o un poco más altos dependiendo de los triggers que tenemos. Y están muy rápidos esos dos telescopios. ¿Por qué? Porque queremos ver los gamma ray bursts. Como os he dicho, no sabemos cuánto tardan estos señales por cuánto tiempo podemos observarlos. Entonces, lo que queremos es que vayan lo más rápido posible a la posición del gamma ray burst. Y nuestros telescopios pueden dar una vuelta de 180 grados en menos de 30 segundos. Y bueno, quería deciros que el año pasado hemos tenido el cumpleaños de MAGIC porque eran ya 15 años de trabajo del experimento. ¿Qué vamos a observar? Bueno, todas las fuentes que os he explicado antes, que os he dicho, las vamos a observar. Tenemos el catálogo de todas las fuentes de allá, tenemos fuentes extragalácticas y fuentes galácticas, y también tenemos un catálogo de fuentes oscuras, que son fuentes que no hemos detectado, que observamos, pero que no sabemos qué son y no tenemos ningún señal hasta ahora. Y bueno, además de esto, como estamos en La Palma, estamos en el hemisferio norte y estamos optimizados por fuentes extragalácticas. Quería deciros un poco por encima cuáles son los últimos resultados que hemos tenido. Bueno, hemos detectado un evento de neutrinos exactamente el año pasado. Y bueno, no sé si lo habéis visto en los periódicos así, pero ha estado un evento de todo el mundo. Hemos detectado ondas gravitacionales, bueno, la lente gravitacional con la Very High Energy, no ondas gravitacionales, esta no la hemos detectado todavía. Tenemos una señal de la pulsar de cangrejo de los órdenes del teraelectronvoltios, y también hemos detectado esta fuente, la PKS 1441, que es una galaxia muy distante que emite Very High Energy. Pero además de eso, no quería aburriros solo con cosas teóricas, solo con cosas del universo, quería también que podéis pensar cómo trabajamos nosotros como astrofísicos. Y la primera cosa en la colaboración es que somos una colaboración bastante grande y que nos conocemos todos. Y esta es una foto que ha estado tomada el año pasado al meeting de la colaboración en La Palma. Entonces, somos una colaboración muy junta, y lo que hacemos es, además de trabajar, hacer análisis cada uno en nuestro despacho, vamos a hacer turnos en La Palma, turnos por observar con los telescopios. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que pasa es esto. Esta es una foto, son dos fotos que he tomado en septiembre del 2018. Esto lo dibujé yo, es el Momi, no sé si lo conocéis, es un dibujo animado sueco. Y
Ese lo dibujé el primer día del turno. Bueno, allá cuando hacemos el turno trabajamos por la noche, porque por el día no se puede trabajar, porque nuestros detectores, que son fotomultiplicadores, se queman, porque tenemos demasiada luz. Entonces empezamos de cuando baja el sol hasta cuando se levanta. Después de todos los días de turno, entonces, dependiendo del grado que vamos a hacer allá, porque se va como operador, se va como Deputy Shift Leader o se va como Shift Leader, que tienen diferentes responsabilidades, se llega hasta aquí. Esto es el día 24. Porque se ha quedado así, porque claramente estamos a 2200 metros de altitud. Entonces, ojos rojos porque trabajamos todas las noches con los ordenadores. Tenemos la nariz que nos sangra, siempre, porque el aire es muy seco. Necesitamos Nutella o nocilla en cualquier momento. Necesitamos oxígeno y también un manual de instrucciones. Estos tenemos que saberlo a memoria. Este es el Data Operation Manual y bueno, tenemos que leerlo y tenerlo cada noche en nuestra mesa por trabajar con los telescopios. Además de esto, lo que tenemos es mirar todas estas pantallas. Esas pantallas nos dan todas las informaciones de los telescopios. Entonces podéis ver en las pantallas, aquí más a la izquierda, las que tienen los círculos verdes. Estas son todos los paneles de los espejos. Entonces los círculos verdes nos dicen, bueno, estos espejos funcionan bien, se pueden mover. El rojo, por ejemplo, que veis ahí es muy pequeñito, ese está roto, no se mueve. Tenemos también los de arriba ya, son para monitorizar la atmósfera, para ver las condiciones atmosféricas. Tenemos informaciones desde todos los otros telescopios que están allí en Roque de los Muchachos. Y nos dicen, por ejemplo, el viento, la lluvia, o todas estas informaciones, la humedad. Y aquí abajo a la derecha tenemos cómo es la corriente en nuestras cámaras. Y aquí en la pantalla que veis central son todas las informaciones de todos los otros sistemas. Entonces, cada noche tenemos que ver toda esta pantalla y ver qué está pasando, qué no está pasando, si funciona todo bien. Y además, otra cosa que nos pone loca, o que me ha puesto loca, pero muchísimo, es trabajar en tiempo UTC. UTC es el tiempo de Greenwich, es el tiempo cero. Y bueno, lo que me ha puesto loca era en septiembre, cuando estábamos trabajando en UTC, pero el UTC era 2 horas atrás del tiempo de Europa Central. Entonces, aquí si eran las 10, por ejemplo, allá eran las 8. Pero en La Palma hay 1 hora menos que aquí. Entonces, allá en La Palma eran las 9, pero el tiempo UTC era las 8. Y en la Counting House, que es el sitio donde cogemos los datos, tenemos un reloj que es en tiempo UTC. Entonces tenía el móvil con el tiempo de La Palma, las observaciones en tiempo UTC y el ordenador con el tiempo de Europa Central. ¿Vale? Y con todo esto, si tenemos problemas, tenemos que llamar gente de Japón y saber qué hora es allá. Además de eso, cada noche tenemos que leernos una schedule. Esta es la schedule que tenemos esta noche, que vamos a observar. No os he puesto los nombres de las fuentes y los investigadores principales porque son informaciones privadas, no se pueden compartir. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, esta noche, por ejemplo, que es el 23, tenemos MJD, que es el Markarian Julian Date, es cómo identificamos nosotros el día. Y tenemos la noche oscura, entonces sin luna, que va desde las 8:26 hasta las 23:31. Entonces empiezan tomando SBIC, que son como fotos de la cámara. Cuando, por ejemplo, nos llega una señal luminosa, tenemos este círculo y vamos a ver si está bien esa noche, si no hay humedad, si hay algo que no está mal. Y lo vamos observando directamente y con el alto voltaje apagado, high voltage off. Y se hace desde las 8:26 hasta las 6:23 de la mañana. Bueno, se puede hacer. Después tenemos la primera fuente, que está en Wobble 0,40 más 0,35. ¿Qué significa? Significa que nosotros no vamos a observar directamente las fuentes, vamos a observar la fuente movida de 0,4 grados. Y este es el ángulo donde empezamos entonces a 0,35. ¿Vale? Y vamos a hacer en esta manera porque así podemos optimizar el tiempo de toma de datos y además la fracción de señal sobre el fondo, sobre el background. Y esto, por ejemplo, está observado en Sun Trigger. ¿Qué es el trigger? Bueno, no sé si nunca habéis escuchado hablar del trigger. El trigger nos dice cuándo podemos coger la señal. Si está bien la señal que nos llega y dicen, bueno, aquí coge la señal y acuérdatela y guárdala en algún sitio.
Entonces, en este caso tenemos un Sun Trigger, que es una manera diferente de tomar los datos respecto al L3, que es otro tipo de trigger. Entonces, ¿por qué os enseño esto? ¿Por qué? Porque antes de empezar la noche, nosotros tenemos que ir allá, encender todo, porque la electrónica se tiene que calentar. Entonces, cada noche tenemos que leer todo, es decir, bueno, tenemos el Sun Trigger, encendemos el Sun Trigger también. Y así hasta el final de la noche, que, por ejemplo, en este caso acaba a las 6:40 de la mañana. Pero claro, no es todo malo. Lo que es súper guapo es ver esto. Esta es una foto que ha estado tomada por un amigo mío y también colega cuando estábamos en septiembre en el Shift. Ahí arriba a la izquierda tenéis el roque de los muchachos, bueno, la punta encima, porque claro, acabamos de trabajar todas las noches y no vamos directamente a la cama, nos vamos arriba, vamos a ver el amanecer. Después tenemos aquí el telescopio, este es Magic 2 y esto el LST-1, que os explicaré después. Ahí tenemos el LST-1 y lo pequeñito que veis ahí, el triángulo, es SPACTA, que también es otro telescopio en Cherenkov. Bueno, y esta también es una foto del atardecer con otro colega que tenía en turno. Bueno, pasamos ahora a CTA. Es otro experimento, es el Cherenkov Telescope Array. Este experimento también tiene una colaboración muy grande, mucho más grande que MAGIC. Tiene en cuenta de 5 continentes, 32 países, 210 instituciones y 1.350 miembros. ¿Cuál es la idea de CTA? La idea de CTA es construir un montón de telescopios Cherenkov en 2 sitios diferentes y tener una sensibilidad que es 10 veces mejor de la sensibilidad de los telescopios MAGIC y rango de energías muy grande. Entonces vamos a tener 3 tipos de telescopios. Tenemos los más pequeños, que son los SSTs, que tienen un diámetro de 6 metros y tienen una área efectiva de 10 kilómetros cuadrados y pueden llegar a medir energías hasta los multiteps. Tenemos los telescopios medianos, que tendrán un diámetro de 12 metros y van desde los 0,1 hasta los 10T. Y tenemos los telescopios grandes, que son el LST, que es lo que decía antes, de 23 metros de diámetro y con un umbral de energía de 10 G. Entonces, la red de telescopios vendrá construida en 2 sitios, una parte norte y una parte sur, porque queremos ver el universo desde los 2 hemisferios, porque claro, desde el norte no podemos ver las fuentes que tenemos al sur. Entonces, le construimos una parte y ahí en La Palma, al lado de los telescopios de MAGIC, ahora uno ya está construido, y la otra parte en Chile. Entonces, bueno, tendremos estas 2 partes con un montón de telescopios, como veis. Tendremos unos 19 telescopios en el norte y 70, 95, 99 telescopios en el sur. Y los centros principales donde están trabajando ahora todos los proyectos y estos son en Bolonia y en Zeuthen, en Alemania. ¿Cuál es el estatus? Bueno, hasta ahora ha estado construido el primer prototipo, que es el LST-1, y ya ahora se puede mover y empezar a tomar algunos datos y esto. Y bueno, ahora seguimos, ahora están, creen que llegarán a tener el dinero bastante por seguir construyendo telescopios y bueno, desde allí se empezarán a construir todos los otros telescopios. Pero bueno, y si queréis ver todo lo que se está haciendo, todas las imágenes y todo el estatus, podéis ir en este sitio. Pero lo que os quería enseñar no es, en este caso, solo la parte un poco así de la idea de todo, pero también los trabajos que hacemos. Y aquí, por ejemplo, ahí en la primera foto es la cámara del LST-1 que ha llegado aquí y el año pasado, y estábamos todos a las 8 de la mañana y esperar la cámara que llegara desde Madrid. Aquí soy yo que estoy montando un clúster de fotomultiplicadores en la cámara y bueno, si os fijáis, todo esto es una cámara muy grande, es como unos 2 toneladas de peso. Aquí estamos construyendo, con un colega mío, estamos construyendo cajas de madera para poner todos los fotomultiplicadores que hemos sacado de la cámara porque se fueran a La Palma. Entonces allí haciendo agujeros y todo esto, entornillando por enviarlos allá. Esta parte es una foto que ha estado tomada cuando estaban poniendo el arco encima de la estructura del LST, allá en La Palma, y esta es la inauguración, que ha estado el 10 de octubre del año pasado, del primer telescopio del LST-1. Y bueno, y con esto quería acabar y agradeceros por la atención y que disfrutáis del día.